¿Cómo está mi gente de esta gran aldea que nos acompaña acá en el Decodificador? Esta semana ha sido una semana, como siempre, muy movida, pero sobre todo los últimos días y las últimas horas con lo que ha pasado sobre Venezuela, fuera de Venezuela, porque tenemos las cosas siempre moviéndose dentro de Venezuela, pero también fuera de Venezuela, ya desde hace un buen tiempo. Sí, es así. Esta semana, o mejor dicho, ayer, eh, Donald Trump se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos en su discurso a la nación y fue un discurso en el que quizás para los venezolanos no nos esperábamos lo que iba a suceder, que era la aparición del dirigente opositor Enrique Márquez. Fue muy importante, a ver, este discurso, empezamos analizando esto porque por supuesto es lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas, que además mueve el tablero en Venezuela, o podría moverlo, ¿no? Todavía tenemos que ver cómo van sucediendo las cosas a partir de ahora. Fue su discurso, Venezuela tuvo, digamos, una fuerza Una parte importante, importante. fue preponderante. Venezuela allí. Queda ya atrás todo esto que algunos propagandistas, lobistas decían que Venezuela no era importante, que no se hablaba, que no iba a tener un peso real en Washington. Eso queda por supuesto atrás, junto con otras cosas como lo de la venta de humo. Tuvo un papel importante en cuanto a lo energético, habló de 80 millones de barriles de petróleo que ya han recibido, cito, de sus buenos amigos y nuevos socios que son de Venezuela. Fue importante desde el punto de vista geopolítico, fue importante desde el punto de vista incluso interno de los Estados Unidos y desde el punto de vista social, si se quiere, viéndolo desde la perspectiva de los presos políticos, ¿no? De derechos humanos. Habló Donald Trump de Delcy Rodríguez, la mencionó como la presidenta. Yo creo que esto lo que deja claro es que Delcy desde el 4 de enero, si no desde el mismo 3 de enero, lo que está haciendo es decirle sí a Washington, es decir, el tutelaje es real. Ella y Jorge no tienen el poder, sino que lo administran, pero además ocurrió después lo que mencionaba Paola, que fue la aparición de Enrique Márquez. Aparición en la que hizo énfasis Donald Trump fue del hecho de que fue un expreso político. De hecho, lo dice, bueno, se reencuentra acá con su sobrina, que no sabía si lo iba a volver a ver. Aquí marcando además la importancia de lo que fue el 3 de enero, no solo para Estados Unidos, no solo con respecto a lo que fue a mostrar la fuerza de Estados Unidos, también fue un momento emotivo cuando uno de los pilotos encargados de llevar a cabo digamos, todo el proceso, ¿no? Todo este movimiento militar para extraer a Maduro, capturar y extraer a Maduro, le pusieron su medalla de honor, que fue herido, pero siguió con toda la operación. Pero le dio una perspectiva de la importancia también para los venezolanos, en este caso específico sobre los presos políticos que han sido liberados a raíz de lo que ocurrió el 3 de enero, porque esto lo quiero dejar claro, después andaremos sobre eso. Todas las liberaciones que han ocurrido y excarcelaciones, porque hay unos que todavía siguen con medidas cautelares, ocurrió por lo que pasó el 3 de enero. No es porque el chavismo se volvió bueno de golpe, y tampoco porque la oposición esta que no se opone ha incidido dentro del chavismo, como han querido decir. No, ocurrió el 3 de enero y a partir de ahí han tenido que cambiar las cosas. Sí, sin duda alguna, porque en el discurso de Donald Trump, quizás todos los analistas o gobiernos de otras partes esperaban un discurso muy diferente. Esperaban quizás un discurso más centrado a lo que está sucediendo con el aniversario de la guerra de Ucrania y Rusia, o esperaban un poco más de lo que está sucediendo con Irán. Y no, estuvo muy centrado en la región, más de lo que cualquiera podría esperar. Inclusive México y Venezuela fueron los grandes protagonistas de la noche. Y justo estoy leyendo aquí que acaba de aparecer que el The New York Times dice que Nicolás Maduro ya venía con sospechas de desconfianza sobre Delcy Rodríguez o sobre los hermanos Rodríguez. Y eso lo deja clarísimo el discurso de ayer de Donald Trump. Es una persona que está puesta por el gobierno de los Estados Unidos para cumplir lo que quieran los Estados Unidos, no lo que quieren hacer crear de yo tengo el poder y como ahora tengo yo el poder, soy la persona buena, no soy la persona represiva. Y de ahí también surgen temas como el que está hoy surgiendo en las redes sociales y en los medios de comunicación, que es la posible sustitución de Tarek William Saab como fiscal general del Estado. Y hay varios nombres rodando, específicamente dos, pero
anteriormente Tarek era el aliado absoluto del gobierno. Es igual de criminal y tiene igual de responsabilidad que el resto que ha estado no 1 ni 2 años, sino 27 años en el poder. Absolutamente. Quiero rescatar dos cosas acá de lo que está diciendo Pablo. El primero es sobre el tutelaje de Delcy y Jorge, ¿no? O sea, el lema real del chavismo era traidores siempre, leales nunca, por lo visto. Eso por una parte. Por lo otro, con respecto a Enrique Márquez, sé que han salido como 2 millones de análisis en las últimas horas. He leído algunos de esos porque me divierte un poco a veces. Yo creo que es muy temprano saber realmente si lo que ocurrió con él es un gesto simbólico, es el hombre de la transición, es un posible, que creo yo que va más por ahí, es un posible, una posible figura que encabece el cambio necesario dentro del el esquema del poder electoral. Es decir, para saberlo hay que, digamos, tiene que pasar algunos días más. Sin embargo, yo quiero dejar claro algo aquí. Esto no es, digamos, no es un marcaje a María Corina Machado, o no lo veo de esa manera. No es sopesar con María Corina Machado. Por el contrario, esto lo que está ocurriendo es que sopesa a Delcy Rodríguez. Es decir, te dice primero Donald Trump que es una mujer obediente, que están haciendo lo que ellos dicen, y después te marca quién puede ser la persona que va a terminar de cumplir esa tarea. Repito, a terminar de cumplir esa tarea. Delcy y Jorge Rodríguez tienen la tarea de desmantelar el sistema chavista que ellos durante 27 años ayudaron a crear. Y después puede haber alguien que termine ese proceso de transición, porque eso es lo que significa un proceso de transición. Y un proceso de transición tiene que terminar, como lo ha dicho el jefe del Comando Sur, Donovan, como lo dice Laura Dogu, como lo marcó quien es el arquitecto de toda esta situación, Marco Rubio, en una transición a la democracia, en un gobierno representativo, y representativo significa luego de un proceso electoral. Ahora, ese desmantelamiento incluye cambiar todo este sistema que es, como dice Paola, entre ellos el de Tarek William Saab, cosas que ya han ocurrido antes también, y creo muy probablemente, lo estoy diciendo hoy, 25 de febrero de 2026, que el siguiente después de Tarek William Saab va a ser Vladimir Padrino López, es decir, el desmantelamiento de todo este sistema. Sí, tienen que reorganizar todo y ya hemos visto pasos como el Ministerio de Turismo, como el Banco Central, como millones de cambios que han hecho, que algunos los anuncian y otros no. eh, y eso también es parte de una estrategia del gobierno. Y también muy importante que Enrique Márquez quizás sea el primero a nivel simbólico que aparece o que resalta de esta forma, pero seguramente vendrán más personas que también van a actuar quizás de una forma mediadora entre lo que está sucediendo ahorita en el país, digamos, la tutela de los hermanos Rodríguez y lo que va a venir. No va a ser nada extraño que salga otro Enrique Márquez o otra figura muy particular como Enrique Márquez a cumplir una tarea que también nosotros como sociedad vamos a tener que empezar a ver, esta persona va dedicada a esto, esta va más o menos a esto, y que todos van a ser un puente para construir una verdadera transición en el país. Es correcto. Tomemos en cuenta que Marco Rubio, cuando habló ante el Senado, mencionó, no por casualidad, porque estas cosas nunca ocurren por casualidad, el ejemplo de la transición española. Yo lo traigo acá porque quiero que lo dejemos para el debate, para los que nos van a ver, pueden escribir en los comentarios, podemos debatirlo. A Delcy Rodríguez o a este periodo presidencial que debería estar eh, eh, transitando con el mundo González Urrutia a la cabeza, esto lo dejo claro, termina en 2030, es decir, en 4 años. No quedan los 6 años de presidencia, estamos hablando de 4 años que faltan para que termine este periodo presidencial. Las elecciones, si queremos que sean elecciones transparentes, reales, donde voten los más de 5 millones de venezolanos en el extranjero que podrían votar, donde se inscriban seguramente aproximadamente entre 2 y 3 millones de nuevos jóvenes que no pudieron votar el 28 de julio, donde se inscriban todos los que se puedan inscribir, María Corina, Juan Pablo, Capriles, que se inscriban lo que quieran, ¿no? Si el chavismo azul quiere inscribirse y sacar 2% está bien, que se inscriban lo que quieran. Si queremos un proceso electoral real, bueno, la propia María Corina Machado ha hablado de tiempos que ha sido además avalado, por ejemplo, por el secretario de Energía Chris Wright, que es entre 9 y 10 meses para organizar todo. Es decir, una vez que comience, y todavía no ha comenzado,
podríamos estar hablando de un proceso electoral el año que viene, quizás, ojalá, sea muy pronto el año que viene. Entonces vamos a estar hablando de un periodo presidencial al que le va a quedar 3 años. Yo sé que los tiempos son largos para las personas, pero no para las repúblicas. Cuando analizamos precisamente ese ejemplo de la transición española, fue algo no parecido, pero fue algo que puede tener ciertas similitudes. Y después el más importante de la política asumió luego de todo ese proceso, que es Felipe González. Así que yo lo dejo acá porque quizás este es parte de lo quizás, ¿no? Esto no lo sabemos, pero es parte de lo que están pensando desde Estados Unidos. También lo quiero dejar así. Estamos hoy un poco mejor que el 2 de enero. Y si no está Delcy, sino alguien que sea un demócrata, por más de que no nos guste su ideología o lo que sea, vamos a estar mejor que con Delcy. Y por supuesto vamos a estar completamente mejor cuando ya haya pasado este proceso de transición y elijamos los venezolanos a quienes nos van a gobernar. Por supuesto que todo esto son análisis, son conjeturas, son escenarios. Hay que ver a partir de ahora cómo se van dando las cosas y fundamentalmente hay que ver cuándo vuelve María Corina Machado a Venezuela, que yo creo que va a ser el cimbronazo político más importante de lo que puede ocurrir en los próximos días o semanas. Sí, y tú y yo sabemos de primera mano que puede ser desesperante el esperar que todo esto suceda, y más en el contexto en el que hoy nos encontramos todos los venezolanos, tanto los que están adentro como los que están afuera. Pero así sucede, no es primera vez en el mundo que se hace una transición y así pasa. Toma tiempo, porque fueron 27 años de destrucción, malversación de fondos, de muchísimas cosas. Entonces, hay que tener paciencia, suena terrible, pero es así. Y creo que justamente para hablar de todo este proceso y lo que está sucediendo, hoy tenemos un invitado para mí de lujo, que es el señor Juan Pablo Bonito. Es correcto. Vamos a hablar ahora con Juan Pablo. Estábamos hablando de un zuliano, Enrique Márquez. Bueno, ahora vamos a hablar de otro zuliano, el zuliano más internacional y más conocido en redes sociales hoy, que es uno de los líderes más importantes, a mi modo de ver, de la política venezolana, quien admiro, a Juan Pablo Guanipa. Vamos a conversar con él y después, bueno, estaremos analizando lo que será estos 10 minutos de entrevista que tendremos con Juan Pablo. Hoy en el Decodificador tenemos a el dirigente político, abogado, comunicador y quizás la persona más mencionada en los medios de comunicación social en los últimos días, Juan Pablo Guanipa. Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Gracias a ti. Bueno, en el país están sucediendo múltiples cosas al mismo tiempo y yo quisiera comenzar hablando de la ley de amnistía. ¿Qué opinas sí, qué opinas sobre esta ley y si está bien enfocada para lo que está sucediendo en el país en estos momentos? Bueno, mira, cuando se comenzó a hablar de la ley de amnistía, yo me pregunté, ajá, ¿y para qué una ley de amnistía? ¿Qué sentido tiene? Si nosotros hemos vivido una situación en la que el régimen cuando le da la gana suelta a los presos políticos, cuando le da la gana mete gente presa, y en este caso ellos mismos dicen, como sus cifras, que han soltado cerca de 900 personas, y para eso no hizo falta ley de amnistía. Entonces yo la primera pregunta que me dice, bueno, pero ¿para qué una ley de amnistía? Lo que hace falta, ¿saben qué? Voluntad política, ganas, disposición de hacer las cosas, pero pareciera que están generando algunas trabas. Y después de sancionada y promulgada la ley de amnistía, uno ve que es excluyente absolutamente. Por eso yo la he calificado como una ley chucuta. Es una ley chucuta, corta, que no tiene alcance y que trata de excluir a quienes, a civiles y militares que están presos y que deberían estar en la calle. ¿Y a quiénes más? A gente que está en el exilio y que debería estar en nuestro país. Así que por eso me parece que esa ley, al principio cuando se hizo la idea de discutirla y de sancionarla, me pareció que era innecesaria. Ahora me parece que es una ley absolutamente chucuta y que no cumple con los extremos de lo que debe ser una verdadera amnistía o lo que debería ser la libertad de todos los presos políticos en dos platos. Aquí deberían estar en libertad todos los presos políticos. Juan Pablo, y hablando de esto, no, o sea, uno esto con relación a los presos políticos, ¿tú dirías, según tu criterio, que se podría hablar ya de un proceso de transición en Venezuela? O precisamente para hablar de un proceso de transición, al menos lo que es una transición hacia la democracia, tendríamos que ver precisamente eso, que salgan todos los presos políticos, que acabe el aparato de terror, o qué es lo que realmente falta para poder entender esto como un proceso que vaya encaminado hacia, bueno, hacia lo que queremos, que es la libertad del país.
Hermano, yo creo que es irreversible el proceso de cambio político en Venezuela y es indudable que estamos en un momento de transición en el país hacia una patria más democrática, libre, que pueda, más democrática, digo yo, pero realmente la democracia está proscrita en Venezuela. Entonces tenemos que restaurar la democracia en el país. Ahora, yo creo que para lograr que esas etapas de las que habla Marco Rubio puedan concretarse y lleguemos a un proceso electoral, tenemos que ir allanando el camino, ir logrando unos triunfos parciales que permitan sentar las bases para que haya un proceso electoral en Venezuela. Y creo que todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Primero, que estén libres todos los presos políticos. Segundo, que regresen al país todas las personas que han estado en el exilio. Tercero, que se cambie ese Consejo Nacional Electoral. No tiene sentido pensar ir a una elección con Amoroso allí, que ya sabemos todo lo que ha hecho. Cuarto, que el registro electoral permita que todos los venezolanos voten, estén donde estén, cosa que no se ha permitido en este país. Cinco, que todos los dirigentes políticos estemos habilitados. Y seis, que los partidos políticos sean devueltos a su liderazgo tradicional, a su liderazgo natural, cosa que en Venezuela sabemos que, bueno, pasamos por una situación de robo de los partidos políticos por parte de quienes están en el poder. Así que eso es lo básico para poder sentar las bases para ir a un proceso electoral. Juan Pablo, quiero tomar esto que acabas de decir, que me parece fundamental, para unirlo a algo que ocurrió apenas horas en Estados Unidos cuando apareció Enrique Márquez en pleno discurso de Donald Trump. Te lo pregunto por varias cosas. Uno, precisamente porque es alguien ligado a lo que es el Consejo Nacional Electoral, fue rector de ahí. Así que es parte fundamental de lo que estás diciendo. Dos, bueno, porque es zuliano como tú. Y tres, porque te pregunto, esto podría, o sea, realmente podría cambiar el tablero en Venezuela. Es decir, podría significar un proceso de transición que tenga algo más en el medio entre Delcy y lo que la voluntad de la gente quiere, o cuál es tu evaluación de lo que ha ocurrido. Mira, con respecto a la presencia de Enrique, amigo nuestro, por cierto, con diferencias en algunas oportunidades, cosa que es totalmente válido cuando somos demócratas, yo creo que es un reconocimiento a los presos políticos, es un reconocimiento a lo que ha sucedido en cada familia venezolana, que son miles y miles que han pasado por las cárceles y que, bueno, que ya están en libertad. Faltan muchos por estar en libertad. Enrique fue candidato presidencial, en un momento determinado se enfrentó con Nicolás Maduro, conoció el resultado electoral que se manifestó el día 28 de julio del 24 y yo le doy esa connotación. Creo que es un reconocimiento a los presos políticos. Ahora, cualquier situación que tenga que ver con el presente y el futuro de Venezuela pasa por reconocer la voluntad del pueblo venezolano, por reconocer la soberanía popular. Y entonces, si lo que estamos buscando es que se restablezca lo que pasó en Venezuela, que se reconozca lo que pasó el 28 de julio del 24, bueno, muy bien, pero si la circunstancia no lo permite y tenemos que buscar otras fórmulas, todo debe terminar en la voluntad del pueblo, en la soberanía popular, en un proceso electoral. Juan Pablo, justamente hablabas de los cambios que se están generando en el país y te quería preguntar, ¿consideras acertado los cambios que está haciendo sí, el régimen actual? Porque también se habla en las últimas horas de, de una posible destitución de Tarek William Saab como fiscal general de la República. Mira, yo no le concedo al régimen de Nicolás Maduro, al régimen de Hugo Chávez y al régimen que en este momento dirige la señora Delcy Rodríguez absolutamente nada. No les concedo absolutamente nada. No les reconozco absolutamente nada. Lamentablemente lo que han hecho es destruir el país. Lo que han hecho es ir en un proceso en el que han acabado con la democracia en Venezuela, han oprimido al pueblo venezolano, nos han llevado a una situación de depauperación impresionante, nos han llevado a una situación socioeconómica lamentable. Y mira, cuando vienen a decir que ahora son los santos niños de Atoche, yo no lo puedo compartir. Lo digo con toda tranquilidad, estoy tranquilo, no estoy alterado. Yo lo que creo es que no se puede pensar que Delcy Rodríguez no estaba al tanto de todo lo que estaba haciendo Nicolás Maduro, que Delcy Rodríguez no es corresponsable de lo que pasó el 28 de julio del 24 en Venezuela. Maduro fue el principal responsable, pero tuvo sus cómplices. Entonces yo creo que el país lo que anhela es un cambio profundo y ese cambio lo decidió el 28 de julio. Y todo lo que ha pasado en Venezuela posterior a ese 28 de julio ha demostrado que Maduro pensaba
que él podía hacer lo que hizo el 28 de julio y las cosas iban a quedar así como si nada. Y yo siempre lo dije, esto va a traer consecuencias, que no crea Maduro que él va a quedar impune de las cosas que ha hecho en contra de la voluntad del pueblo venezolano. Así que por esa razón yo no concedo nada a ellos. Juan Pablo, a ver, creo que en este momento en el que estamos, que está Venezuela, además con un régimen prácticamente tutelado desde afuera, por supuesto que lo que no puede faltar en la ecuación, como lo has dicho tú bastante bien, es la gente. Te pregunto, en ese sentido, tú siendo quizás, o desde mi punto de vista, la figura más relevante hoy en el terreno en Venezuela, hasta que llegue María Corina, por supuesto, que esperamos sea muy pronto. Bueno, ¿qué va a hacer Juan Pablo para reorganizar esa sociedad, reorganizar ese movimiento social que fue lo que llevó a la victoria del 28 de julio? O sea, ¿qué va a hacer dentro del Zulia, pero también qué va a hacer a nivel nacional? Bueno, mira, yo salgo de la cárcel convencido de que tengo mucho que hacer. Yo tengo que agradecerle profundamente a Dios porque yo siempre dije, a mí la cárcel no me puede amilanar, a mí la cárcel no me va a vencer. Y gracias a Dios salí fortalecido de la cárcel, fortalecido físicamente, mentalmente, espiritualmente, salí fortalecido completamente de esa cárcel. Y bueno, lo importante en este momento es atender a mi familia, cosa que estoy haciendo y en segundo lugar, echarle pichón al Zulia y al país. Yo voy a salir a recorrer el Zulia, voy a salir a recorrer a Venezuela, voy a impulsar todas estas condiciones de las que te he hablado para lograr que podamos ir a un proceso electoral con todas las de la ley. Voy a acompañar a la gente en el momento que se está viviendo, porque lo cierto es que la gente está viviendo un momento muy difícil a nivel socioeconómico y quisiera cambios muy rápidos, pero hay que acompañarnos todos y decirles que si hemos tenido 27 años en todo esto, también podemos esperar un poco de acuerdo a lo que los distintos actores que están en el tablero puedan decidir. Aquí hay partidos políticos, está la plataforma unitaria, hay otros partidos, está María Corina con el liderazgo y también Edmundo González, y está el gobierno de los Estados Unidos, que es una realidad y que está tomando decisiones con respecto a Venezuela. Entonces tenemos que lograr que en una conjunción de todos esos actores podamos tener el desenlace de esta situación. Y por último, soy parte de un equipo. Voy a salir a echarle pichón a la calle siendo parte de un equipo. Yo no voy a escuchar ninguna voz que me empiece a hablar de otra cosa que no sea liberar a Venezuela. Que no me vengan con candidaturas. Escucho que hay candidatos a alcalde, que hay candidatos a gobernador, que hay candidatos a presidente, que hay esto, que hay lo otro. Yo no comparto eso. Yo creo que tenemos que centrarnos en la lucha por la liberación de Venezuela, la instauración democrática y libertaria en el país. Y creo que el proceso iniciado el 28 de julio o el 22 de octubre del 23, porque el proceso comenzó con el 22 de octubre del 23 con las primarias. Ese proceso no ha concluido y para mí la candidata natural a la presidencia de la República es María Corina Machado. La acompaño a ella, acompaño al mundo, acompaño a la unidad y acompaño a Venezuela. Juan Pablo, ya para cerrar, hablas de tus hijos. Eh, Estos últimos años te ha tocado quizás perderte momentos importantes en su vida. ¿Crees que hasta ahora ha valido la pena? Bueno, imagínate tú, es un sacrificio impresionante. Yo fui a Caracas el día 28 de julio, después de votar en Maracaibo, y le dije a mis hijos, me voy a Caracas mañana. Mi hijo Mateo cumplía años el 27, cumplió, estuvimos en la reunión familiar, y les dije, chamos, me voy mañana para Caracas, regreso el martes. El regreso el martes se convirtió en año y medio, 10 meses de clandestinidad, 9 meses casi de cárcel, después una recaptura, después casa por cárcel, bueno, toda una serie de cosas que uno dice, señores, nosotros no hemos cometido absolutamente ningún delito y es profundamente injusto. Yo le he dicho, una sola hora preso sin haber cometido ningún delito es una profunda injusticia. Imagínate cuando son días, semanas, meses y en algunos casos años. Eso es absolutamente, eso es inaceptable. Y bueno, pasa lo que tú me estás comentando, pues, que si yo dejé a una niña de 11 años y la conseguí de 13 años, ya señorita, yo no me di cuenta de nada de eso, estaba absolutamente encerrado. Igual al otro, Mateo tenía 12, lo vi de 14. Cuando yo vi a Mateo decía, pero tú eres Mateo. Es impresionante, porque están en pleno proceso de desarrollo y tú sabes que son los cambios más importantes de la vida en el momento de la adolescencia.
A Ramón no, porque Ramón tenía 26 y lo encontré de 28, igualito, ¿no? Pero a los chamos, a los morochos que tienen 14, los conseguí de 16. Entonces, imagínate tú, te cuento rápidamente, cuando yo me fui, Juan Simón tenía una novia que se llamaba Isabela. Cuando yo regreso, ¿cómo va la cosa con Isabela? Bien, pero me doy cuenta que es otra Isabela, porque había terminado con Isabela y se empató con otra que también se llamaba Isabela. Y yo estaba confundido con la situación porque estaba totalmente aislado. Entonces, cuando uno pierde esa posibilidad de estar para sus hijos y de disfrutar a sus hijos, no se imagina el régimen, el daño profundo que le hace a la familia venezolana. Ahora, que yo no me voy a regodear en eso, pasó. Ahora lo que tengo es que recuperar el tiempo y echar hacia adelante y eso es lo que estoy haciendo con mis hijos. Sí, bueno, muchísimas gracias por atendernos y por estar aquí en el Decodificador. Fue un placer hablar contigo. No, muchísimas gracias a ustedes y sigan adelante. Para adelante siempre. Gran entrevista tuvimos con Juan Pablo, corta, pero creo que fue completamente sustanciosa. Creo que tiene una claridad bastante interesante sobre lo que está pasando hoy en el país. Y lo tiene estando en el país, ¿no? Porque esto es importante. Este grupo que se dice opositor, pero no se opone durante mucho tiempo, aprovechando la clandestinidad obligada, evidentemente, de muchos dirigentes, como el propio caso de Juan Pablo, o algunos que estuvieron presos, o algunos que tuvieron que irse. Bueno, ellos se vendían como las únicas personas, los únicos interlocutores, los únicos que caminaban la calle, por supuesto, porque tenían la venia del gobierno. Así que lo que dice Juan Pablo lo dice hoy desde la calle, lo dice hoy, después de haber estaba en clandestinidad, después de haber estado durante meses secuestrado por el chavismo, después de haber salido apenas 11 horas, movido a la calle y vuelto siendo secuestrado. Lo dice desde Venezuela. Ahora, quiero tomar algunas cosas que dijo Juan Pablo en este caso, y es que se tiene que respetar la voluntad de la gente. ¿Por qué digo esto? Porque en toda la ecuación que se suele hacer durante los últimos tiempos, entendiendo, por supuesto, que estamos dependientes en gran medida de Estados Unidos, nadie más dependiente, por cierto, del régimen chavista, ¿no? O sea, para que él si pueda estar un día más en un poder que no le pertenece, que debe administrar, depende de Estados Unidos. Pero más allá de eso, dentro de la ecuación nunca puede faltar la gente. Y por eso Juan Pablo hace o remarca varios pasos que deben ocurrir, que es subsanar lo que ocurre en el CNE para ir a un proceso electoral, porque la voz del pueblo es la que tiene que ser escuchada, subsanar lo que ocurre en los otros poderes, el poder ciudadano, que hay que ver lo que ocurre con Tarek William Saab, el poder judicial, que es el que ha parado además muchas de las liberaciones que deben ocurrir de los presos políticos, por supuesto la libertad de todos los presos políticos sin excepción, hoy quedan más de 700 en Venezuela, cosa para la cual no se necesita además una amnistía, la vuelta de todos los venezolanos que quieran volver, en este caso lo de los dirigentes que están en el exilio y fundamentalmente, por supuesto, el de María Corina Machado. El tablero en Venezuela se está moviendo, esto es claro. Lo que ocurrió con Enrique Márquez en Estados Unidos fue una movida de mata grandísima, pero una movida de mata no a la oposición, no al venezolano que quiere una transición, sino al chavismo. El contrapeso hoy de Delcy Rodríguez son este tipo de dirigentes como Enrique Márquez, hoy, digamos, arropado de alguna manera por el poder de Estados Unidos. ¿Por qué contrapeso? Porque es un dirigente de izquierda, porque es un dirigente apoyado, por ejemplo, por el Partido Comunista Venezolano, porque fue preso político de este mismo sistema, porque tiene aceptación dentro del chavismo originario, por muy poco que queden, y porque puede ser quien termine, en dado caso, por supuesto, esto es uno de tantos escenarios, este proceso de transición. Un proceso de transición en el que a Delcy y Jorge Rodríguez les han dicho desde Washington que deben desmantelar el sistema chavista para permitir así una transición a la democracia. Y bueno, lo podría terminar, por ejemplo, Enrique Márquez. Sino ser parte de lo fundamental, como ya dijo el propio Juan Pablo, como menciono yo ahora, que es cambiar toda la estructura del poder electoral que él conoce al haber sido rector. Son muchas variables que pueden ocurrir, pero reitero, lo cierto es que se está moviendo el tablero. Ahora, yo quiero terminar este programa con una reflexión, porque durante los últimos días han habido, críticas importantes con respecto a lo que es la ley de amnistía. No por la amnistía.
Los venezolanos queremos que haya una amnistía en el país. Los venezolanos queremos que haya una reconciliación en el país. Los venezolanos queremos que haya justicia, que haya memoria, que haya reparación, que no haya más persecución. Ahora, esto no es lo que plantea esta ley de amnistía. No es lo que plantea. Para empezar, porque tiene límites. Y una ley de amnistía tiene que ser general. Si no, no es una amnistía. Para sacar a presos políticos sin, digamos, con términos, con fechas, con procesos exactos, hay otros mecanismos. No es una amnistía. La amnistía pide olvido y reconciliación. Y cuando sale, por ejemplo, la señora Iris Varela a decir que esto no es así, que María Corina no entra ahí, que no puedes volverte a portar mal porque si no te van a volver a secuestrar, entonces eso no es una amnistía. Cuando uno hace esta crítica, no está criticando el proceso de amnistía, no está criticando que salgan los presos políticos, por el contrario, somos muchos los que tenemos años abogando porque no haya ni un solo preso político en Venezuela, mientras los que hoy se ufanan de eso y defienden esta ley y dicen que sí les importa, nunca dijeron nada. Pero no basta lo que está ocurriendo. Repito, quedan 700 o más de 700 inocentes secuestrados en el país. ¿Por qué no los sacan? Los tienen que sacar ya a todos, a los civiles y a los militares, a todos, y tienen que permitir que todos vuelvan al país. Y no tenemos que pedir perdón. Nadie, ni los que están secuestrados hoy en los centros de tortura, ni los que están afuera tampoco. De modo que yo quiero, repito, ahora sí cerrar, esto no es una cuestión de extremismo. En Venezuela hay un 90% de la población que quiere libertad, que quiere justicia, que quiere reencuentro, que quiere democracia, que quiere que mejore su economía, cosa para lo cual que se haga estructural necesita precisamente todo lo anterior: democracia, Estado de Derecho, justicia, libertad, un gobierno electo por la gente. No hay extremismos. Aquí lo que hay es un país decidido a ser libre y eso se tiene que respetar. Lo va a tener que respetar quienes hoy siguen ocupando un poder que no les pertenece y al final lo va a respetar también el gobierno de los Estados Unidos, que entiende que para que todo lo que ha ocurrido hasta ahora sea durable en el tiempo, pues los venezolanos tienen que tener voz. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos la semana que viene.